¿Qué tal? Buen día a todas, a todos, a todes. Mi nombre es Omar Romero y el día de hoy tengo el gusto de dialogar con el doctor Imer Flores. Doctor, buena tarde, ¿cómo está? Bien, ¿tú cómo estás, Omar? Muchas gracias. Ya sabes que estas cosas se ven diferentes. Estos pueden ser buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, buen punto en ese sentido. Gracias, doctor, por el espacio, por la invitación a este diálogo abierto prácticamente. Para quienes no sepamos, el doctor Imer Flores es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y vamos a dialogar precisamente uno de los proyectos que está trabajando, doctor, que tiene que ver con cultura canábica y legislación en materia de drogas en nuestro país. Muy interesante esto. Desde dos flancos me gustaría abordarlos desde este proyecto. Por un lado, lo eminentemente jurídico, prácticamente la legislación, en este caso concreto la legislación mexicana, en materia penal, en materia administrativa, y por otro lado, cultural sociológico, es decir, el imaginario colectivo y todas estas cuestiones que vienen de la sociología. Pienso específico en la sociología de la desviación de Howard Becker, los famosos outsiders, este texto fenomenal que precisamente habla de esto, ¿no? O sea, de las personas que fuman marihuanas, prácticamente consumen cannabis, y los músicos de jazz en el texto de Becker, es muy interesante, pero bueno, hay mucha literatura al respecto. Sin embargo, doctor, si nos puede platicar el proyecto, sería sin duda fenomenal. Muchas gracias por el espacio. No, al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. Les cuento a grandes rasgos. Por un lado, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, como saben, tenemos o hacemos muchas actividades también de difusión, divulgación, más allá de las estrictamente de investigación y docencia. Entre ellas, yo desde hace tiempo tengo un observatorio de legislación y adjudicación que se llama OLA. En el observatorio, básicamente, la premisa es que hay un cierto diálogo entre poderes. Hay decisiones que toma el judicial, que eventualmente el legislativo retoma, o que decisiones que el legislativo toma, que eventualmente se impugnan y se tienen que revisar ante el judicial, y entonces el ejecutivo también mete la mano y mete un reglamento, eventualmente se impugna el reglamento, eventualmente hay discusiones entre los legisladores, entre el ejecutivo, entre la corte, y cómo se genera una especie de diálogo. Pues nosotros estamos observando normalmente cómo se dan estos diálogos en donde, por un lado, la materia es la legislación, la creación de normas generales y abstractas. Típicamente pensamos en el Congreso, en la ley, pero podrían ser también tratados, podrían ser también reglamentos, acuerdos, circulares, memorándums. Entonces, pues también estamos como atentos a ver esa parte en un concepto muy amplio. Y del lado de la adjudicación, típicamente pensamos en los jueces, pero también el Ejecutivo, cuando nos da licencias, nos da concesiones, nos da permisos, pues también nos está adjudicando derechos y obligaciones. Entonces, en ese sentido, también observamos qué es lo que hacen en las diferentes ramas del gobierno, los órganos concesionarios autónomos, las agencias reguladoras, ahorita entraré en materia diciendo nombres más concretos. Pues estamos como en esa dinámica, cuando en una de las diferentes decisiones de la Corte, pues vimos concretamente un primer amparo en materia de uso lúdico, le llamaron, del marihuana, el famoso caso Smart. En ese caso, básicamente se veía o se reconocía el derecho que tenemos las personas adultas a usar o consumir sustancias. En este caso concreto era la marihuana. Digo, no es que sea una sustancia inocua, pero al menos parecería no ser tan complicada, tan adictiva, y que entonces había que reconocer que se podía un adulto, un grupo de adultos tomar esa decisión por el libre desarrollo de la personalidad y pues tomar la decisión de consumir. Nótese que esa es una primera decisión, la comentamos en su momento, la analizamos, la veíamos ahí, eventualmente llegó una segunda decisión. Hay una nota de que cuando ya la Corte o el Poder Judicial identifica que lleva dos sentencias en un mismo sentido, le avisa o le hace del conocimiento del Congreso que estamos viendo una tendencia en este sentido y vamos en ese sentido. Entonces el Congreso tendría que empezar a repensar el tema, cómo va a enfrentar el tema, cómo va a trabajar el tema. En ese sentido, eventualmente el Congreso, ¿se acuerdan ustedes? En la época de Peña Nieto mismo era el presidente, dijeron, bueno, hay que revisar el tema de la política de drogas, concretamente la regulación del cannabis, y por ahí se hicieron unos ajustes a la Ley General de Salud. Entonces, esto que digo yo de una decisión de la Corte, cómo impacta y pone a dialogar con otros actores, pues más o menos es lo que digo que el fenómeno que revisamos, y concretamente así llegamos al tema de la política de drogas y sobre todo pensando en la regulación del cannabis y eventualmente esa revisión de la política de drogas. Entonces, de alguna forma, nuestro proyecto más amplio se llama OLA, y en una parte más específica, pues entramos a este proyecto que llamamos 420.
como saben, las razones obvias del código para la hora que se convocaban a fumar marihuana en las prepas allá en California, y bueno, el código de 420 se volvió famoso. En los días 20 de abril, o sea, el 420 es el día que se considera el día de la marihuana, del cannabis. Entonces, la imagen está, digamos, ahí estaba como muy clara, y se hicieron unos primeros ajustes. Siguieron más amparos, y llegamos a un quinto amparo. Cuando está el criterio tradicional, era cuando había 5 amparos en el mismo sentido, se generaba una tesis de jurisprudencia, una tesis obligatoria, vinculante, que se tiene que tomar en cuenta. Y en este caso, además, la Corte le dice al Congreso, señor Congreso, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, pues ya tenemos 5 en el mismo sentido, se necesita que se revise la regulación que tenemos en materia de cannabis y necesitamos que se modifique, se actualice, y bueno, le da un plazo para poder hacer este primer ajuste que vencía por ahí de octubre del 2019. Estamos en ese proceso, estamos como muy confiados que el Congreso va a tener que regular. Ya estaba, como te puedas acordar, en 2018 tomó la protesta como presidente Andrés Manuel. Entonces ya estamos hablando de la presidencia de Andrés Manuel. Él había dicho en su Plan Nacional de Desarrollo que el tema de políticas de drogas se tenía que ver de manera conjunta con Estados Unidos, pero pues la decisión de la Corte claramente invitaba a una liberalización, a una revisión, a una regulación, y reconocer pues que había ya un incipiente reconocimiento por parte de la Corte al derecho al uso adulto, al uso personal, con independencia de qué motivo tuviera uno. Y bueno, por ahí en paralelo también había un par de decisiones en cuanto al uso medicinal, y el caso es que la Corte había ordenado de alguna forma pues que el Congreso expidiera una nueva revisión, una nueva reglamentación. El Congreso quedó en falta, cayó en mora, en octubre pidió un plazo de 6 meses más, que más o menos es la dinámica tradicional, cómo funciona. Se les da como normalmente el periodo del legislativo al que sigue. Entonces lo programaron para 6 meses más, que era abril del 2020. Como se acuerdan ustedes, ya estábamos entonces en pandemia. Entonces, entre los temas de pandemia, entre la necesidad de regulamentar otros temas, de revisar otros temas, pues lo volvieron a pedir una prórroga que se fue a octubre del 2020. Y eventualmente, otra vez por el tema de la pandemia, pues se pidió una prórroga, y así nos fuimos. Por ahí apareció un reglamento del uso de la ley de salud en materia de cómo manejar el tema de la prescripción médica de medicamentos con base en cannabis. Entonces, empezaron a haber algunos ajustes, pero insisto, en el argumento más amplio de cómo dialogan los poderes, qué se puede y qué no se puede hacer, cómo se debe. El caso es que el Congreso, digamos, varios de los proyectos que estaban por ahí no prosperaron, y no prosperaron, entre otras cosas, porque yo creo que el presidente López Obrador, quien en un principio había marcado una cierta disposición a hacer algo, cambió mucho su tema de voluntad política. ¿Se acuerdan ustedes que en su momento la secretaria de Gobernación era Olga Sánchez Cordero? Ella había sido ministra de estas primeras decisiones de la Corte que habían de alguna forma reconocido ese uso adulto, uso personal, y ella pues aparentemente estaba a favor de que se reglamentara el tema de la marihuana. Ella inclusive había preparado una iniciativa. Ella de entrada, como saben, había sido electa para ser senadora, la presentó la iniciativa, y ya luego fue secretaria de Gobernación. Entonces ella estaba como muy en esa dinámica, pero de repente como que se perdió la voluntad política de empujar el tema. Entre otras razones, parecería ser que fue porque estaba la iniciativa tomando como mucho o cayendo en darle juego a las farmacéuticas, y que había que repensar cómo hacer una regulación diferente. Por ahí se acordarán que también la entonces secretaria de Gobernación, exministra, hacía referencia a que se creara un instituto para regulación del cannabis, muy de alguna forma imitando lo que se había hecho en Uruguay. Entonces, pero pues eso iba a contrapelo del discurso del presidente. El presidente decía, no me gusta o no me gustan los órganos funcionarios autónomos, no me gusta crear más agencias. Entonces, pues como que no sonaba congruente que estuvieran proponiendo un Instituto Nacional de Cannabis y con el discurso del presidente. Entonces, ahí esas pequeñas tensiones y otras, de alguna forma, insisto, con la premisa de lo que estoy diciendo, cómo hay un diálogo, ¿no?
Me preocupa obviamente que los diálogos se vuelvan diálogos de sordos y nadie se esté escuchando, pero ahí estaba el diálogo. Había un reclamo legítimo, ¿se acuerdan ustedes del plantón 420 que estuvo muchos años afuera del Senado? Ya luego han sido reubicados en otros espacios, pero en principio pues había como una cierta tolerancia, un cierto respeto, una cierta idea de que se estaba regulando la cosa. Y ahí viene también el reconocimiento del tema, por ejemplo, de la COFEPRIS. La COFEPRIS, como se acuerdan, durante la pandemia estaba como también con el tema de los medicamentos, la importación de medicamentos, el tema de las vacunas, y bueno, el tema del cannabis acaba siempre cayendo en la COFEPRIS, porque tenemos esta reglamentación hoy por hoy que dice que si eventualmente uno quiere tener algún tema de algún permiso o licencia para consumir ciertas sustancias, pues tiene que acercarse a la COFEPRIS. En este caso, pues la cooperativa se volvió un cuello de botella, se dieron unos primeros permisos en la época de Peña Nieto, de ahí luego solamente si tenías tu amparo, entonces ahí el tema, insisto, como que los tiempos de alguna forma cambiaron, las prioridades cambiaron, el presidente dejó de tener la voluntad política de empujar el tema, la secretaria de Gobernación no era suficiente para empujar el tema y el Congreso fue quedando en mora y no se fue reglamentando el uso del cannabis como se estaba o se había proyectado originalmente. Por ahí siguen los amparos, por ahí alguien solicitó que se le reconociera el uso de la cocaína como uso personal, ahí la Corte dijo, no, ahí sí espérenme, ahí sí hay una limitación, ahí sí el riesgo a la salud, la adicción, entonces ahí dijo que no, pero el argumento era básicamente el mismo. Entonces, insisto otra vez con esta idea del diálogo, ¿no? Entonces, la Corte nos puede reconocer que tenemos derecho a usar una sustancia X, pero no usar una sustancia Y. Y no sé, como hemos desarrollado una cierta tolerancia al consumo de hablar de alcohol, de cafeína, pero me puedo ir con las harinas y con las sales y con el azúcar. O sea, como hay muchas sustancias y las sustancias lo que hacemos es que las regulamos, las reglamentamos. Y sí, hay algunas que hemos, pues de alguna forma ahorita que decías tú, que hemos estigmatizado, que hemos de alguna forma cuestionado, y ciertamente la marihuana había estado claramente estigmatizada, pero estas primeras decisiones de la Corte habían ayudado, creo yo, a combatir ese estigma, ese prejuicio que teníamos. Yo suelo decir que necesitamos regulaciones, reglamentaciones que estén basadas en evidencia científica y no en meras ocurrencias. Y perdón, pues ahí la ocurrencia del presidente de abrazos no balazos, pues era una de esas ocurrencias que nos dejaban como con una idea de, pues esto no estamos quizás entrándole al problema de las drogas. Es un tema, creo yo, como decimos en alguno de los libros, hemos publicado un par de libros, viene otro en camino, sobre el 420, en alguno de ellos decía yo, pues es que hay que tomar al toro por los cuernos, hay que entrarle, hay que meternos, dicen que para aprender a nadar hay que echarse al agua, pues hay que echarnos a nadar en la regulación, en la reglamentación del cannabis, y en ese sentido, pues había que hacer algo. Entonces, nosotros de alguna forma pensábamos que íbamos a ser meros observadores del fenómeno, íbamos a decir esto nos gusta, esto no nos gusta, esto nos parece buena regulación, no nos parece buena, en el diálogo está pasando esto, pero de repente como que nos tocó darnos cuenta que el tema estaba ahí un tanto aletargado y que había que mantener la discusión, la deliberación sobre el tema, y de ahí buena parte de nuestros seminarios del 420 pues fueron manteniendo esta discusión al mismo tiempo que analizábamos las diferentes problemáticas. Como decía yo, pues siguieron también el tema del uso industrial, entonces los usos medicinales, el tema de los medicamentos, el caso de las madres que colectivos de madres que buscan cómo aliviar el dolor o las condiciones de sus pacientes, y al problema de cuidado que ya de por sí tienen, le agregábamos el problema de que en el tema de marihuana estaba prohibida la sustancia, que eventualmente se les daba la posibilidad de acceder a medicamentos como hacen cannabis, pero todas las problemáticas alrededor, y así tuvimos hasta el año pasado un amparo, digamos, de hecho, a principios de este año, hacia mayo, que se resolvía por ahí de marzo a abril, reforzando el tema de la importancia del uso medicinal, de reconocer eso. Pero digo, todas las problemáticas que nos hemos ido enfrentando, que hemos visto, la posibilidad de los clubes canábicos, la comparación de qué está pasando en otros países, cómo está la situación en otros países, nótese si podemos consumir una sustancia de manera individual, la podemos o no la podemos consumir de manera colectiva, tenemos que necesariamente
efectivamente formar clubes canábicos. Los clubes canábicos tienen que servir para procesar o plantar o cosechar la planta, en este caso de cannabis, para uso nada más de los miembros, de los integrantes, o sí podrían eventualmente vender. Entonces, hemos estado en toda esta dinámica de documentar, de discutir, de reflexionar, y sí, sin duda alguna, creo que uno de los méritos o de lo que hemos logrado es tratar de, o hemos servido para desistematizar el tema del uso de marihuana. Creo que ha sido un logro importante de estos, del seminario. Digamos, hemos hecho mucho trabajo de campo, hemos ido a las comunidades, hemos estado ni más ni menos que en Sinaloa, en Badiraguato, hemos ido hasta Santa Gertrudis, a Surutato, hemos hablado con los campesinos, ahí te puedo contar cualquier cantidad de anécdotas y de historias, porque al final de cuentas ellos son también de los estigmatizados, ¿no? Ellos son, en el fondo, muchas veces los ven como si fueran narcotraficantes, cuando en realidad pues simplemente es el agricultor, el campesino, que le ofrecen comprarle toda la cosecha, llegar a la puerta de donde la cosechan, llevarse toda la cosecha, pagárselas bien, pues es un negocio redondo para los campesinos. Ah, no, son de alguna forma accesorios del narcotráfico, son narcotraficantes. Me parece como muy excesivo. Me parece que la política de Calderón en contra de las drogas, de combate a las drogas, no sirvió para el objetivo. Al contrario, creo que nos puso sobre todo a los campesinos en una posición más vulnerable, porque hoy por hoy pues ya no tienen por qué, ya no pueden cosechar ciertas sustancias, porque además los perseguían los militares y los acusaban de otras cosas, les fabricaban les levantaban otras imputaciones como tráfico de armas. Entonces, una cuestión como muy triste, muy lamentable, en el que efectivamente creo que necesitamos cambiar la narrativa y de alguna forma, como bien decías tú, que lo veamos con otros ojos, y que así como tenemos cierta tolerancia a otras sustancias, tendríamos que hablar de tolerancia a este tema. Insisto, evitar la estigmatización, prejuicios, legislar con mera ocurrencia, necesitamos legislar con evidencia. Entonces, ¿para qué puede ser útil? ¿Para qué no puede ser útil? Hoy por hoy todo el mundo te prescribe las gotas de CBD para que puedas dormir bien, pero otra vez se hacen jabones, se hacen cualquier cantidad de productos. Además, pues también el cáñamo mismo puede dar para muchos usos industriales. Entonces, como verán, ahí creo que hay un tema sobre el cual podemos trabajar y platicar mucho tiempo. Yo ahorita ya me aventé una introducción muy larga, pero yo abierto a tus inquietudes, a tus preguntas. Sí, sin duda, doctor, fenomenal. Este tema es de esos temas complejos del siglo XXI, le rinde homenaje a esta epistemología transdisciplinaria y complicada, compleja. O sea, en ese aspecto, pienso las siguientes líneas de análisis de todo lo que nos platica este proyecto. Por un lado, el tema de la bioética, de las ciencias de la salud y el cruce que tienen con las tecnologías y las ciencias humanas en general, ¿no? O sea, el tema del libre desarrollo de la personalidad. Entonces, hago la nota así como pie de página. Está la ponderación famosa de la que se habla en el derecho, ¿no? O sea, en ese aspecto, una ponderadita o dos o más de tres, o sea, en ese aspecto es muy interesante esta primera parte, ¿no? Bioética, sí, a secas, las explicaciones a la salud mental, física, social, ecológica, etcétera. O sea, todo eso está, digamos, ahí en esta primera vertiente, ¿no? Pienso la segunda, derechos humanos, o sea, es así, crudeza total, ¿no? Tanto de la libre desarrollo de la personalidad, como lo menciona, ¿por qué esta sustancia y no otra, no? O sea, se ha jugado con el LSD y con otras sustancias de la misma línea argumentativa, o sea, la progresión de los derechos en materia legislativa y en este caso la Corte, ¿no? En este sentido el Poder Judicial, el Poder Legislativo. Me llama mucho la atención esta premisa que enuncia, diálogo entre poderes, ¿no? O sea, a nivel federal, a nivel local, o sea, cómo se da en el mismo entramado dialéctico y dialógico de los poderes. Es muy interesante a nivel institucional, desde una materia administrativa, eminentemente. El tema que me llama también la atención, antropología social, o sea, prácticamente la estigmatización, que todos se emparejan, ¿no? Es como una especie de corolario, o sea, la estigmatización de las personas. Pienso en esta teoría del etiquetado, precisamente volviendo a Howard Becker, o sea, en ese aspecto, los otros, ¿no? O sea, desde los consumidores hasta toda la cadena de producción, y en esta misma línea, o sea, la cuestión penal y la cuestión mercantil. O sea, en ese aspecto, o sea, ¿por qué es una economía informal que se genera si los campesinos, como lo menciona desde la etnografía, desde la antropología, no hacen esto? Pues literalmente quedan muy vulnerados porque pues el Estado les quedó a deber trabajo, seguridad social y un largo etcétera.
pues uno en los entrevistas no tengo más opción que venderlo y ya. O sea, son temas interesantísimos estos, doctor. Gracias. Pues, no, buenísimo. Y ahorita que dices, me das pies para seguir con alguna de estos temas que hemos tratado de alguna forma de llevar con estos temas. Te cuento, en algún momento dado, pues tenemos un proyecto importante. La idea era, pues, esta parte del diálogo de poderes, ¿no? Y con el tiempo, de alguna forma, encontramos también un pequeño matiz, que había que hacer un diálogo de saberes. Como bien decías ahorita con tu intervención, son problemas complejos, son problemas que requieren soluciones por definición complejas. Yo soy de los que creen esta idea de la multitransdisciplinariedad. Entre disciplinas, hay cosas que están entre dos o más disciplinas, cosas que tienes que abordar utilizando muchas disciplinas y cosas que son transversales, cruzan las disciplinas. O sea, empiezas en una y te vas a otro lado y vienes en otro. Entonces necesitamos como hacer mejor estos diálogos, ¿no? Ahorita que resumías tú de alguna forma los temas, efectivamente el tema de antropología social, el tema no, pues yo soy abogado, yo pienso en términos estrictamente jurídicos, regulación, pero también, como bien me decías desde el principio, pues esto también implica problemas sociológicos, cómo lo ve desde la sociedad, cómo la sociedad acepta o no acepta, el reto de los temas de la estigmatización, cómo vamos a trabajar los olvidados, los descuidados, todas esas cosas. Y ciertamente, ahorita tú lo decías, cómo los campesinos de alguna forma habían quedado descuidados, olvidados. Y entonces ahí la pregunta a veces es obligada, ¿no? ¿A quién le convenía que esos campesinos estuvieran aislados, que estuvieran a la buena de Dios, decimos, ¿no? Y parecería que pues al propio crimen organizado le convenía y que el Estado no hiciera y que entonces entraran ellos a quitar ciertas cosas, hacer ellos ciertas, entonces se volvían los buenos de la película. Entonces, ahí esas ambivalencias, sin duda alguna, implican mucha revisión de cómo trabajamos. Ahorita decías tú de la antropología, yo le agregué ahorita la sociología, la psicología, obviamente, digo, estamos del lado del derecho, el tema económico, el tema del desarrollo, el tema de esas poblaciones que quedan a veces muy marginadas y que la única salida económica que tienen es esa, y hoy por hoy que esa se cancela porque no sé, mientras nosotros seguimos discutiendo, muchos otros países han ido legislando la posibilidad de cultivar y han generalizado la producción. Concretamente, pensemos en los vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá, ellos ya. ¿Y qué creen? ¿Quiénes serán los que están atrás de la siembra, cultivo de la marihuana en esos países? Pues seguramente siguen siendo nuestros campesinos. Seguimos exportando nuestra mano de obra y no somos capaces de... Y otra vez la pregunta, ¿a quién le conviene ese estado de cosas? Pues no creo que sean nuestros campesinos y no nos conviene ni siquiera a nosotros como país, en el conjunto pensando como país. Puede ser que algunos cuantos se beneficien, ¿no? Ya no lo dije hace rato, pero cuando estaba yo haciendo el recuento de los temas que vemos o hemos visto en el OLA y en el proyecto 420, te podrás imaginar que el tema del fentanilo ha sido un tema central. Hemos hecho viajes de estudio a Estados Unidos para revisar el tema del fentanilo con la gente de INL. Fuimos a parar hasta a Denver, a algunas de estas, le llaman, son una especie de laboratorios, digamos, a entender cómo funciona todo estos temas para tratar de revisar el consumo, las muertes por adicción, el fenómeno de los zombies en Filadelfia, digamos, todo eso, digamos, hemos estado trabajándolo, hemos estado tratando de difundirlo, divulgarlo. Por un lado, y sobre todo quería como ligarlo esto con, además de este diálogo de poderes que yo decía del lado de la estructura formal institucional, pero también este diálogo de saberes, de que de diferentes disciplinas nos juntemos a hablar del mismo problema, aprendamos unos de otros. Y déjame agregarle, te digo que yo empezaba con una idea muy científica, ¿no? Los científicos, esto es una cosa que necesitamos con evidencia científica, pero también esto que te digo de darnos cuenta que el diálogo de saberes no es nada más entre saberes científicos, sino también no científicos, saberes más tradicionales, problemáticas más tradicionales, bajar a campo, bajar a los campesinos, bajar a las comunidades. Entonces, esto que dices tú también de difundir temas de más de difusión y extensión de los beneficios de la cultura, por supuesto que era un tema que nos preocupaba mucho. Y de ahí, efectivamente, esta idea de, por un lado, empezamos muy estructurados con el diálogo de poderes entre poderes formales y de alguna forma pues, nos hemos ido yendo hacia el diálogo de saberes, ¿no? De diferentes disciplinas y que cómo tenemos... Entonces, ha sido una experiencia muy gratificante, muy interesante, ha sido
aprendemos muchísimo en los seminarios, tratamos de tener un seminario mensual, de repente a veces perdemos el ritmo, pero pues yo espero que ya estemos más estables próximamente. Tuvimos hace poco un seminario, y creo que estabas justamente en él, con una de las personas de la regulación en Uruguay, de la gente que en ese Instituto Nacional de Regulación de Cannabis en Uruguay, cómo los diferentes, yo creo que por ahí tenemos que hacer una revisión a cómo está la regulación en los diferentes países, dedicarle sesiones a los diferentes países, cómo están trabajando las diferentes agencias reguladoras, qué problemas están teniendo ellos. Digo, nosotros vemos en México el problema mucho con el tema de la COFEPRIS. En algún momento dado preguntábamos, tenemos esta discusión con algunos colegas, si necesitábamos tener, o de hecho tenemos, un monstruo de varias cabezas, porque tienes aspectos que tienen que ver con la regulación de las semillas, tienes que ver aspectos con la regulación de los permisos para las licencias, tienes temas de, por un lado, el típico tema penal, los temas de salud. Entonces, ¿cómo otra vez ese diálogo, digo, originalmente lo veíamos como un diálogo de poderes, se vuelve un diálogo mucho más amplio entre saberes, entre comunidades, entre disciplinas, entre saberes científicos y no científicos? Entonces digo, y quizás que lo hemos hecho esta vertiente comparada, hablamos mucho con nuestros colegas argentinos, con los peruanos, con los colombianos, con los uruguayos, que son como los que de entrada diría yo que siento que a veces tenemos que pensar más en ellos, que son más parecidas las sociedades a la nuestra, pero ciertamente digo, yo creo que necesitaríamos hacer una revisión más amplia de cómo están trabajando en otros países, en otras latitudes, para ver cómo se está manejando la problemática. Entonces digo, esos diálogos, como verás, es un diálogo, digamos, muy amplio. No quisiera perderme en que nada más estamos en el diálogo. No, sí creo que se van haciendo y vamos encontrando conclusiones, puntos concretos, problemáticas específicas, detectando aspectos de cómo se tienen que manejar ciertos problemas. La zona de las fronteras, por ejemplo, en el caso mexicano es la frontera norte es como bien relevante para estos temas, el tema del fentanilo que decíamos hace rato. Ahora, hoy por hoy, que el presidente Trump está tan rudo con el tema de los terroristas, y con esto entiendo que hoy, que además de las embarcaciones típicamente de Venezuela, ahora le tocó una colombiana. Entonces, o sea, el tema está y va a estar, y necesitamos, creo que, replanteárnoslo, ¿no? Por un lado, cómo se va a regular cannabis, cómo se va a revisar la política de drogas, porque claramente estamos poniendo puros muertos y no estamos resolviendo el problema de fondo. Entonces, decías, creo que de pasada por ahí el tema del etiquetado. Ese es uno de los temas que a mí me parecería básico, ¿no? De qué productos, no en el mercado negro, sino en el mercado tradicional, que sepamos qué contienen, cuáles son los componentes, qué porcentajes de CBD tienen o de THC. Entonces, que uno pueda tener una idea, una noción, me parece como bien relevante. Entonces, esa parte como de etiquetado, de trazabilidad. Y déjame, agrego una notita ahí, que no me interesa, al contrario, estoy por la idea de evitar el estigma, pero mucha gente habla de que la marihuana se vuelve la droga de entrada a otras drogas. Ese tema es un mito. Pues el que quiera consumir sustancias va a consumir sustancias, el que quiera experimentar va a experimentar con chocolates, con papitas, con churrumais, o sea, no sé, con lo que quieras, pero vas a experimentar y efectivamente vas a llegar a sustancias. Entonces, lo que solemos ver o hemos identificado como una problemática muy común es que la gente que suele llegar al tema de las drogas, pues puede llegar por estas, digamos, inquietudes, experimentación, lo que tú quieras, y de repente ya están en más o menos en alguna sustancia, consumiendo una sustancia. Y de repente un día su proveedor, típicamente les decimos dealers, no le puede ofrecer esa sustancia y le dice, pues tengo otra sustancia. Y entonces, pues ahí es donde puede empezar una escalada sin fin, pero no es, digamos, no era la idea original, ¿no? A diferencia de que pues, yo voy al súper, ¿no? Y voy y compro mis papitas y no sé, cada vez hay una versión más picante de lo que te guste de papitas o de churrumais o de Doritos, lo que tú quieras, y cada vez hay más fuego, 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 triple fuego, cuádruple fuego. Pues ya es tu cosa si quieres o no quieres probar eso, si te gusta o no te gusta, pero tienes ya más información. Perdón por el símil, pero me parece que deja entrever cómo el mercado negro no ha ayudado
el mercado negro ha generado violencia, ha generado muertos, además de que las ganancias se quedan en el crimen organizado y no permean a la economía. Esa parte del proyecto original que presentaba la ministra Sánchez Cordero me parecía muy bueno. Me parecía muy bueno que empezábamos con una dinámica de, pues esto eventualmente se va a impuestos, y ahí podemos jugar con dinámicas, ¿no? De los impuestos que se van a recaudar por esto, podemos usarlos, destinarlos para esto. Entonces, en el tema, no sé, ¿dónde sí estamos jugando esa lógica viendo impuestos, ¿no? En el tema de alcohol, en el tema de refrescos azucarados o de azúcares. Entonces, estamos empezando a replantearnos que ese dinero que se usa para cigarrillos, ¿no? Típico lo del tema de cigarros, ¿no? Entonces, ¿cómo apretamos al consumidor? El que quiera consumir, además de que lo consumirá y se tendrá sus riesgos, está pagando un impuesto que se está usando por otro. En paralelo viene el mercado negro, en paralelo lo veíamos también en una nota del día de hoy, cómo los medicamentos que aparecen en farmacias públicas, de repente aparecían en farmacias privadas. Entonces, o sea, algo puede estar fallando en estas cosas. Y si nos mantenemos en una dinámica, creo que equivocada, si seguimos reproduciendo un modelo que no nos ha dado resultados, pues creo que no estamos avanzando. Entonces, digo, me gustó mucho cómo lo planteaste del diálogo de poderes al diálogo de saberes. Y efectivamente como que es parte de nuestra labor que se ha vuelto, como te insisto, como muy, muy, muy agradable, muy grata, o sea, todos los días aprendes algo nuevo en esta parte, en los seminarios, pero porque estamos como ya en esta lógica abierta de entender que el problema no es estrictamente se prohíbe o se permite, sino como siempre dicen, el diablo está en los detalles, pero bueno, además de esos detalles, las problemáticas, la complejidad del fenómeno, creo que da para mucho, mucho análisis, mucha discusión, y te agradezco mucho también que estemos dialogando sobre esto. Doctor, finalmente para terminar una conclusión, desde luego por ética, está fascinante este tema y usted es el especialista nacional, incluso internacional de estos proyectos. Es algo muy interesante, me quedo con dos, o sea, la última, más que rescatable, necesaria, el capitalismo gore famoso, ¿no? En ese sentido, y el costo de los derechos, en ese aspecto, invertirle para evitar precisamente la necropolítica y la criminalidad, engrandecer a la bestia, en ese aspecto es algo horrible, es un tema muy crudo, pero muy necesario, eso por un lado, y el diálogo yo lo veo así como la tarea, o sea, para los tres poderes de la Unión en ese aspecto, para el Ejecutivo, el buen gobierno y las políticas públicas, ¿no? En ese sentido, o sea, empezar a echar mano a la institucionalización de esto, yo así como ver los huecos, las lagunas, estos fenómenos de los que se habla desde la teoría, el legislativo, pues prácticamente el derecho comparado, ¿no? O sea, en ese aspecto, echar mano de otros, que se está haciendo en otros lados, que no solo de nuestro sistema jurídico, sino en otras latitudes, derechos humanos, sobre todo la perspectiva, y el judicial, pues la Suprema Corte y el Poder Judicial en general, ¿no? O sea, la penalización y los criterios para precisamente evitar la estigmatización y la, digamos, pues muchas personas entran a la cárcel y no salen, ¿no? Por un toque de mota, ¿no? O sea, en ese sentido, ya no salen jamás nunca, ¿no? Entonces es algo, las cárceles están llenas así de muchos, o sea, sí hay muchos fenómenos, o sea, yo soy de Jalisco precisamente y este es un tema, pues acá muy, muy, muy delicado, o sea, en ese aspecto, eso lo planteo así, o sea, en ese aspecto soy del especialista doctor, si me gustaría escuchar estos dos primeros, ¿no? La regulación precisamente económica y la reducción precisamente de la criminalización y estigmatización, sobre todo de grupos vulnerables. O sea, no se está viendo el fenómeno con perspectiva de derechos humanos. O sea, la persona no tiene opción, por eso entró a. O sea, eso es algo terrible, o sea, porque el Estado le quedó a deber trabajo, seguridad social y un largo etcétera. O sea, está complicadísimo ese tema. Gracias, doctor. No, al contrario, muchas veces. No, digo, a ver, ahí, híjole, es que por donde ahora sí que son hebras, ¿no? O sea, ahora sí que como quesito Oaxaca vamos haciéndole, deshebrando todo. Me gustó mucho ahorita que decías, es una idea que me parece siempre muy importante, muy poderosa, es el costo de los derechos. O sea, nuestros derechos cuestan. El aparato estatal nos cuesta nuestros impuestos. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que también pues, el costo sea menor? ¿No? ¿A qué le queremos dedicar nuestros recursos? Cada vez son más escasos. ¿A qué le quieres apostar? ¿No? Insisto, en la fallida estrategia contra el narcotráfico, ¿qué queremos? ¿Comprar tanquetas, más tanques, más helicópteros, más qué? Nos cuesta y no está siendo eficiente. Insisto, tampoco, también ahorita lo tocábamos, el tema del mercado, el capitalismo, no tiene que ser
no sé, aquí el tema ni siquiera es el capitalismo feroz, que por un lado las farmacéuticas se van a hacer más ricas de lo que ya son. No, pues una cierta regulación, podríamos tratar de buscarle mejores escenarios. Sí, ciertamente México es de los países donde las farmacéuticas cobran más por los medicamentos, son más caras. Digamos, ahí hay mucho que revisar y repensar de la parte económica, ¿no? De la parte de impuestos, de la parte financiera, del control de la revisión del lavado de dinero. Entonces, como verás, todavía se abren una serie de temas, cada una de esas se va deshebrando, como decía ahorita, y decíamos ahorita con lo del costo de derechos. La policía nos cuesta, las cárceles nos cuestan, tener a los presos en las cárceles, y como dices tú, y hay gente que está ahí, digamos, como suele ser, por cosas muy, muy menores, injustas inclusive, fabricadas algunas de ellas. Entonces, ¿cómo el tema del costo de los derechos es algo que también tendríamos que ir replanteándonos, ¿no? Ayer, curiosamente, pasamos por Lecumberri, tenemos un invitado y lo llevamos a dar la vuelta por Lecumberri, al Archivo General de la Nación, pero pues le contábamos obviamente que era una prisión, las condiciones de cómo estuvo la prisión, y bueno, ya lo que voy es esto que decías tú ahorita, ¿no? O sea, cómo el mantener ese aparato cuesta también. No sé, normalmente pensamos en que los famosos derechos económicos, sociales y culturales son los que cuestan, pero también los civiles y políticos. El tener el aparato estatal cuesta, el tener la policía cuesta, el tener a la Guardia Nacional cuesta, el llevar a la Guardia Nacional de un lugar para otro, de que vayan custodiando camiones de lo que sean, de un lado, todo eso cuesta. Entonces, no necesito, insisto, creo que necesitaríamos tener una mejor política en materia de drogas en general. Una parte de mi lógica pasa por liberalizar aquello que se deba liberalizar. No soy completamente abierto. Te cuento, me gustaba mucho pensar en que la marihuana era un producto natural, que la cocaína ya era un tanto más artificial, pero de todos modos, a la hora que hablas de los medicamentos también ya son artificiales. Tener medicamentos con componentes de CBD y THC, pues no, tampoco nos estigmaticemos lo artificial versus lo natural, pero sí veamos los beneficios que puede traer una sustancia como el THC o el CBD versus lo de adicción, lo problemático que puede generar otras sustancias. No quiero decir ninguna para no tener que estigmatizar a ninguna, pero por ahí hay mucho que hacer. Y otra vez, no puede ser, por ejemplo, ahí sí menciono el nombre del fentanilo, ¿no? El fentanilo es una droga muy poderosa para calmar los dolores, está prescrita, está incluida en infinidad de medicamentos, y el presidente en su momento dice, pues se prohíbe el fentanilo. Pero no puedes prohibir el fentanilo, ¿qué vamos a hacer con los enfermos terminales? O sea, la gente que lo que podemos ya no ya no se van a curar quizás, pues por lo menos paliativos, ¿no? De bajarles el dolor, la intensidad. Entonces hay ciertas sustancias que tendrán que ser permitidas para ese tipo de usos, no como precursor o no para potenciar el uso, el efecto, y en ese sentido la ganancia, ¿no? A los del narcotraficante que genera más adicción, que yo no estoy muy seguro en esa lógica, porque al final de cuentas están matando al cliente, están matando a la gallina de los huevos, ¿no? Eh, pero esa es parte de lo que parece que está en esa discusión, ¿no? Entonces, ¿cómo la sustancia está ahí? La sustancia o las sustancias están ahí, permito generalizarlo. Entonces, ¿cuál tiene que ser la reglamentación que le ponemos a unas y a otras? La marihuana, ¿de qué lado la tenemos que poner? Otras sustancias, ¿de qué lado las tenemos que poner? Como decía yo ahorita, pues el fentanilo no tenemos por qué estar para los usos medicinales, medicamentos, para paliar el dolor, pero pues quizás sí, si lo quieren usar para el precursor químico, para producir otras sustancias o potenciar otras sustancias, pues ahí ya no me gusta, ¿no? Entonces, ¿cómo las reglamentaciones tendrían que tomar eso en cuenta, ¿no? Sin duda fascinante estos temas, doctor, del presente, la regulación, el aspecto jurídico, el aspecto extrajurídico, ciencias de la salud, ciencias de todo tipo. En ese aspecto, este debate, me gustó ese argumento, las tres en uno, ¿no? Lo inter, lo trans y lo multi, ¿sabes? Es hasta un debate, si usar una u otra, pues ¿por qué no las tres? Entonces está tan complicado todo que creo que ya es menester hacerlo en el siglo XXI.
Bueno, la invitación, doctor, nos podemos ir hasta el infinito, o sea, que es especialista nacional, internacional en esta materia, este diálogo de poderes, también me gusta esta premisa, seguir el trabajo que están haciendo desde el seminario, o sea, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en ese aspecto, la invitación está serviendo, no sé si, a manera de conclusión, doctor, si desea añadir algo más, o sea, en ese aspecto, no me queda más que aprender y seguirles el paso, porque prácticamente estos temas son realmente complicados, o sea, son realmente interesantes. No, muchísimas gracias a ti. De verdad, sí, te agradezco mucho el espacio, la difusión, la divulgación. Y tal cual, estamos en este proceso de los temas de Lola, del Observatorio de Legislación y Adjudicación. A mí me gustaría estar también viendo más temas de otras cosas, pero sin duda alguna el 420 ha sido un tema que emblemático para nosotros y muy interesante, como ahorita decías. Y pues seguiremos ahí haciendo seminarios en general de otros temas, pero también del 420 en el marco de Lola. Entonces, cordialmente invitadas, pues ahí síganos un tanto en las redes sociales de Lola, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en la página de Jurídicas, y tenemos ahí nuestras redes sociales. Pues muchísimas gracias, Omar, un placer platicar contigo, conversar contigo, y pues, sobre todo que nos compartas a tu audiencia, y pues que pues, ahí están los temas para seguir trabajando. Muchísimas gracias, doctor, por el espacio. Diálogo con el doctor Imer Flores. Muchísimas gracias a todas, a todos, a todos. Seguimos en contacto. Gracias, doctor. Gracias a ti, hasta luego. Oye, ¿corte queda o...?